Bien, vamos a aprender hoy día acerca del tercer mandamiento. Así que abramos nuestras Biblias ahí una vez más en Éxodo 20 y veamos juntos lo que el Señor nos quiere decir. Leamos el versículo 7, todos juntos, ¿le parece? No le parece, parece, ¿no? ¿Le parece, no? Sí. Bien. Éxodo 20, versículo 7. Dice así, leemos juntos entonces. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿No? Quería subirlo un poco. No quiero romper nada. Gracias. Parece que sí. Ya, así es más fácil. Está bien. Gracias. Gracias por tu aporte, David. Sí. Pero va a salir en el video, va a estar ahí va a estar en internet. Bien. A veces queremos mencionar al Señor. Pero a veces por temor a infringir este mandamiento, no lo mencionamos, entonces decimos otras cosas. Hay muchos ejemplos cuando nosotros conocemos a personas extranjeras, por ejemplo, con respecto a nuestro lenguaje. El chileno tiene un lenguaje chileno, ¿no? Así como el argentino no. Entonces, en Chile es difícil que los demás entiendan nuestro lenguaje en otros países, incluso de América Latina, con ciertas palabras. De hecho, ahí me costó un poco, cuando yo llegué a vivir a Santiago, después de haber vivido en el norte de toda mi vida. Llegué a vivir a Santiago, no sé, a los 21 quizás, por ahí. Y en Santiago se ocupa, o a lo mejor ya no tanto, pero se ocupaba harto la palabra chancho. No sé si les parece a ustedes, digamos, el uso de la palabra chancho. Y el uso de la palabra chancho puede tener dos connotaciones. Yo eso tampoco tenía idea. Una negativa y otra positiva. Entonces, uno dice, chiquillos, ¿cómo la pasaron en Mou? No, la pasamos chancho, ¿eh? ¿Se han fijado, no? Sí, los extranjeros no pueden entender eso hasta que están en Chile. ¿Sí? ¿Cómo lo pasaron? Lo pasaron chancho. Conocí un amigo, él tenía una tele muy buena cuando yo no tenía tele. Entonces, un día en su casa la tele era muy bonita y qué sé yo. Y yo llegué y le digo, oye, bacán la tele, sí, no, me la compré hace poco. Y es súper linda, sí, y se ve más o menos nomás. ¿Y qué marca es? Le digo yo, es marca chancho. Entonces muy buena. Entonces me dice, entonces muy buena. No, lo que sí, esta cuestión es una porquería. Dice, funciona más o menos nomás. Entonces yo no entendía, tenía la palabra chancho, tenía dos connotaciones. Tenía una, lo pasamos bien, y otra es una porquería. ¿No? Yo todavía no lo logro entender por qué usamos ese tipo de lenguaje, la misma palabra para dos cosas, pero es así. Yo uso cosas normalmente de marca chancho también. Y es más barato, ¿sí? Y la verdad es que al mencionar el nombre de Dios también lo podemos hacer en más de una ocasión con cualquiera de las dos intenciones o connotaciones, tanto para decir algo muy bueno como podríamos usarlo para decir algo muy malo. Los chilenos hablamos muy mal. Cuando la gente se va a atender a donde el pastor Daniel, dice, me voy a hacer ver, como si no se viera, ¿no? La gente se ve, siempre está presente. Y nosotros usamos palabras que describen no solamente nuestro lenguaje, sino también nuestra conducta. Por ejemplo, yo estoy resfriado. Yo le decía a mi señora como que me quiero enfermar. Nadie se quiere enfermar. ¿Se entiende? Y de la misma manera, nosotros usamos el nombre de Dios en estas connotaciones.
tanto positivas como negativas, pero justamente debemos hacernos la pregunta, ¿cómo entonces nosotros debemos hablar acerca de Dios? Porque de la manera en que nosotros hablamos de Dios, es de esa manera como nosotros le adoramos también. El texto dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y esa es la palabra que se debe recalcar en cierta medida a través de su significado, porque por usar el nombre de Jehová nuestro Dios en vano, es que Dios no nos va a tomar por inocentes. Independiente de la connotación que nosotros le demos, Dios no va a pasar por alto el que nosotros tomemos el nombre de Él en vano. Porque esto es porque justamente es Dios quien nos ha revelado su nombre. Él voluntariamente quiso revelarse delante de un pueblo. De tal manera que Dios mismo dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto. Incluso si este pueblo no obedece, Dios sigue siendo su Dios. Yo soy Jehová tu Dios. Y ese Dios ha tomado la decisión de revelarse a este pueblo, a sí mismo, decirle incluso cómo se llama. Él se ha dado a conocer y Él nos ha dado su nombre. Y nosotros no tenemos derecho alguno de inventar algún otro nombre para Dios. Porque si nosotros inventamos un nombre diferente para Dios, significa que nosotros estamos por sobre su liderazgo. Usted, cuando nació su hijo, normalmente los padres son los que le ponen el nombre a los hijos, por una posición también de liderazgo. Mucha gente se mete y todo, ¿cierto? Le preguntan un montón de cosas, de cómo se va a llamar, no, que se llame como yo, que como como tu tío, y varios se meten, pero finalmente los que toman las decisiones son los padres, justamente por la posición de liderazgo que eso tiene delante de los niños. Aquí con Dios igual. Cuando usted cambia el nombre del Señor o lo utiliza de otra manera, usted está tomando una posición de liderazgo delante de Dios. En el Antiguo Testamento, la palabra Yahvé aparece unas 7,000 veces. Los hebreos muchas veces no tenían el coraje de mencionar el nombre de Dios porque no querían equivocarse. Tenían temor de mencionarlo de manera equivocada, porque además en Deuteronomio alguien utilizó el nombre del Señor y falleció al tiro. Entonces, con mayor temor todavía podía estar este pueblo respecto acerca de utilizar el nombre de Dios en vano. Pero no solamente por eso, por temor era que ellos no usaban el nombre de Dios, sino porque tenían miedo, tenían temor de expresar de Dios de una manera errónea, de darlo a conocer de una manera de cómo Dios no era. El nombre de Dios le pertenece a Dios, es de su propiedad. Él se lo ha dado. Nosotros no le hemos puesto el nombre a nuestro Señor. Él se nos ha revelado. Él nos ha mencionado cómo se llama. ¿Lo podemos usar? Sin duda alguna. ¿Debemos mencionar el nombre de Dios? Sin duda alguna, pero debemos hacerlo de manera correcta, bajo ciertas condiciones, porque Él nos ha condicionado para utilizar su nombre de la manera correcta, porque Él quiere mostrarse como en verdad es. Y cuando nosotros lo mencionamos de una manera equivocada, mostramos a un Dios que no existe, un Dios que lo hicimos en nuestra imaginación. Pero cuando nosotros hablamos de Dios de manera correcta, estamos hablando del Dios verdadero, del Dios real, el único y por siempre existente. El mencionar el nombre de Dios es como una marca registrada.
Usted puede usar la marca Chancho, por ejemplo. Usted la puede mencionar, pero la empresa Chancho le tiene que dar la autorización y le tiene que dar los términos para usted mencionarla. Si no, usted no la puede mencionar. No puede aparecer en televisión ciertas marcas, por ejemplo, porque ellos así no lo desean. O ciertas marcas aparecen solamente en ciertos horarios, en ciertas condiciones, porque las marcas son propiedad privada, están bajo ciertos parámetros. Por lo tanto, al mencionar el nombre de Dios, nosotros debemos usarlo bajo los parámetros que Dios mismo nos da. Y ese parámetro es justamente no mencionar el nombre de Dios en vano. En vano significa falto de realidad, falto de sustancia o entidad, hueco, vacío, falto de solidez. Dicho de un fruto de cáscara cuya semilla o sustancia interior está seca o está podrida, inútil, infructuoso, con defecto, arrogante, presuntuoso, envanecido, insubsistente, poco durable, poco estable, que no tiene fundamento, que no tiene razonamiento y que no tiene ninguna prueba por sí mismo. Cuando nosotros usamos el nombre de Dios de manera incorrecta, lo que hacemos es justamente profanar a nuestro Señor, diciendo que este Dios es un Dios vacío, falto de realidad, falto de sustancia, como un fruto cuyo interior está podrido, infructuoso, débil, sin efecto, envanecido, arrogante, que no tiene fundamento. Cuando nosotros mencionamos a Dios de una manera alocada y en vano, eso es lo que hacemos. Por lo tanto, los mandamientos que dicen no, por otro lado tienen un lado positivo en donde debemos mencionar el nombre de Dios, pero de manera correcta. No solamente es no mencionar el nombre de Dios, sino que es simplemente no mencionarlo en vano. Por ejemplo, cuando el Señor dice que no va a levantar falso testimonio, es porque usted debe decir la verdad. De la misma manera en que cuando Él nos dice que no debemos mencionar su nombre en vano, nos está diciendo que debemos mencionar el nombre de Dios de manera correcta, mostrando y enseñando a través de nuestras palabras quién es Dios en realidad, cuál es su sustancia real, perfecta, imponente, como Dios eterno, siempre existente, todopoderoso y omnisciente. No debemos jugar con el nombre de nuestro Señor. Y cuando nosotros hablamos de que debemos mencionar el nombre de Dios de manera correcta, es justamente lo que Cristo nos enseñó a través del Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El Señor Jesucristo nos está enseñando a mencionar a Dios de una manera correcta. Él está enseñándonos y diciéndonos: Padre bueno, que tu nombre sea reverenciado, que tu nombre sea honrado, glorificado. Jesús, por lo tanto, nos enseñó a guardar este mandamiento. Pero este mandamiento también tiene consecuencias nefastas. Porque el Señor no dará por inocente al que tome su nombre en vano. No lo va a tomar por inocente justamente porque quien lo haga va a hablar de un Dios que no existe, de un Dios que es mentira, de un Dios que está alejado de la realidad, de un Dios que no es el Todopoderoso. Y esa es la real importancia de por qué debemos mencionar el nombre de nuestro Señor en vano. Quiero mencionar
tres cosas en las cuales nosotros podemos utilizar el nombre de Dios de mala manera. Por ejemplo, en los juramentos. A veces uno jura por Dios. Uno dice, yo pongo, por ejemplo, a Dios de testigo. Y para eso quiero leer Mateo 5, 33, donde el Señor dice lo siguiente: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no os juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Que tu sí sea sí y que tu no sea no, nos está enseñando el Señor. Cuando uno es niño o adolescente y uno jura cosas, por así decirlo, a los amigos, no, yo te juro por Dios, pero si uno ponía los deditos cruzados atrás, ese juramento no valía, ¿no? Así te hace la feña, ¿no? ¿Te parece? ¿No? Sí, así le hace. Entonces la feña esconde su mano atrás y le jura a su mamá. Bien, su mamá debe enseñarle que no cruce los dedos. Entonces, es importante que nuestros juramentos y nuestras palabras sean reales, porque no podemos utilizar a Dios para decir que algo es verídico o que algo X yo voy a cumplir. Porque cuando usted promete algo, debe cumplirlo. Y cuando usted no lo hace, utiliza el nombre del Señor en vano. A veces el problema no son las palabras, ni tampoco los garabatos, sino nosotros como personas que nos comportamos como malas palabras y como garabatos, utilizando el nombre del Señor, haciendo falsas promesas que sabemos que no vamos a cumplir. El Señor Jesús nos invita a ser hombres y mujeres de una sola palabra. Olvidé el autor, pero es un hombre latinoamericano que evalúa la economía en América Latina desde una perspectiva también religiosa. Y él comenta que hay algo que en Latinoamérica no hubo para el desarrollo de sus pueblos y de sus países, y que sí hubo en Norteamérica y en algunos países europeos donde el protestantismo fue fuerte. Y es justamente que en América Latina la palabra en cierta medida no valía nada. La gente hacía negocios y decían, ya, vámonos al 50-50, y para ellos eso no valía. El romper los mandamientos del Señor tienen consecuencias aún más grandes que solamente un asunto de relación con Dios, sino que también tiene una consecuencia en nuestra sociedad importante. Nosotros debemos asegurarnos con 2 o 3 contratos casi, para que las cosas vayan bien. Pero justamente en el periodo antiguo, donde esto no era muy común, el tener muchos abogados o muchos notarios por ahí, era importante el jurar, el juramento, el prometer y cumplir. Hoy día la palabra no vale nada y nosotros mismos decimos la palabra se la lleva el viento. Eso mismo ha sido algo frustrante, digamos, e importante en este análisis que hacía este personaje. Decía, a Latinoamérica le faltaba cumplir sus pactos porque el Dios que tenían no era el mismo Dios que había sido manifestado en la Reforma. Era otro Dios enseñado, era un Dios que cambiaba de parecer a causa del favor de los hombres y de los más poderosos. Pero nosotros, como creyentes, debemos mencionar a Dios de buena manera y si juramos en su nombre, cumplir en favor de su nombre si no ha sido tomado su nombre en vano.
Otra manera en la cual nosotros podemos utilizar mal el nombre del Señor está mencionado en Jeremías 14. A través de las falsas profecías. Y dice así el profeta: me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón. Eso profetizan. Cuando hay falsos profetas, el nombre de Dios es utilizado en vano. Por ejemplo, para el año 2012, ¿se acuerdan? Hubo por ahí en Norteamérica un hombre que sacó unos cálculos y dijo que el fin del mundo iba a ser tal día, tal fecha, el Señor iba a venir, iba a quedar la patada. Incluso yo me acuerdo que en Santiago hubo gente que auspició a ese personaje y pusieron unos carteles grandes a los lados y a los costados de la carretera. Y en Estados Unidos habían muchos de esos carteles por todos lados. Y bueno, cuando ellos estaban esperando el fin de los tiempos, el retorno del Señor, no pasó nada. ¿Por qué no pasó nada? Porque no había sido enviado por el Señor. Y cuando este hombre prometió esto, y la gente que creyó dice, no sé, Dios se lo dijo. Dios lo iluminó para que dijera eso. Entonces Dios se equivoca. Dios no sabe lo que está haciendo. Dios me dijo. Y Dios le dijo a él que nos enseñara tal cosa. El nombre de Dios ahí es blasfemado de manera importante. Y nosotros a través de su palabra debemos ser fuertes y conocedores de ella para poder discernir en lo que el Señor ha dicho y ha manifestado y en lo que Él no ha dicho. Porque Él mismo dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Pero Él lo sabía, ¿no? No debemos generar lazos ni cosas que contradigan a Dios. Señoritas, tengan cuidado cuando el cristianito les diga que el Señor le dijo que usted tenía que ser mi esposa. Cuando les diga eso, díganle que el Geo le dijo que eso era mentira. Y después me da la dirección del tipo para ir a pegarle. Entonces, no puede utilizar el nombre de Dios en vano, ni usted creerse estas cositas, porque son importantes, ningunean a Dios y solamente lo utilizan para el bienestar propio. Estos profetas en el tiempo de Jeremías profetizaban y hablaban para su propio bienestar. Y hoy día no es tan distinto. Hoy día no es tan distinto. Tome su Biblia y compruebe las cosas que están diciendo estos hombres y mujeres de manera falsa, que lo único que hacen es tomar el nombre de Dios en vano. Por lo tanto, hacer visible a Dios con falta de sustancia, con falta de realidad, lo hacen ver como una fruta que por dentro está podrida. Otro ejemplo en el cual nosotros podemos utilizar de mala manera el nombre de nuestro Señor está en Mateo, una vez más, Mateo 7, 21 al 23. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El problema aquí no es hacer cosas en el nombre de Dios, ese no es el asunto esencial. El asunto esencial es hacer cosas para la gloria de su nombre. No es hacer las cosas en su nombre, sino para la gloria de su nombre.
En tu nombre, dice, expulsamos demonios, podemos decir, levantamos muertos, predicamos, hicimos un montón de cosas. Pero quizás no fue para el nombre del Señor, sino para su propio nombre. Estos son hombres que a través de usar el nombre de Dios buscan sus propios beneficios, buscan su propia gloria. Dios es ninguneado y su nombre utilizado a través de hombres que buscan la fama, a través de la utilización del nombre de Jesús. A veces sucede en la política. Algunos desean votos mencionando a Dios. Yo no haré nada en contra de lo que el Señor quiere. O yo amo a Dios, por lo tanto deseo tanto la bendición para nuestro país. Quiero mencionarles que el presidente Obama se presentó como candidato y dijo que no haría nada en contra de la palabra de Dios. Pero este mismo presidente hace 2 años atrás dio un discurso a la empresa Planned Parenthood, la cual es la empresa que provee más abortos en Norteamérica. Y al finalizar el discurso dijo: gracias, empresa Planned Parenthood, que el Señor les bendiga. Él está diciendo que el Señor bendiga a esa empresa para que quite más vidas de niños y niñas inocentes. Eso es tomar el nombre del Señor en vano, porque eso no es servir el nombre del Señor, sino es utilizar el nombre del Señor en su propio beneficio. Nuestro Dios es el Señor de la gloria. Nuestro Dios es el Señor que tiene el mayor peso en toda la existencia. Hacerlo de otra manera, usarlo ligeramente, sin significado, sin importancia, es decirle incluso que Dios no es relevante, es deshonrarlo, es prostituir su nombre, es hacer uso indigno de cosas respetables. Hacemos como si el Dios de la gloria fuese cualquier cosa cuando rompemos a través de estos ejemplos. Eso sería proyectar a Dios como algo banal, insignificante, como si no fuese grande y como si fuese pequeño, como si fuese ordinario. Por lo tanto, lo hacemos tan común como nosotros. Si usted usa el nombre de Dios para todas las cosas que hace, ese nombre de Dios va a perder peso. Chile va perdiendo 3-0. Señor, ten misericordia de nosotros. Es una mala utilización banal de mencionar al Señor. Hoy día subió el pan, Señor, desciende tu misericordia con tu pueblo. Es importante engrandecer el nombre del Señor. No hacer cosas en su nombre, sino para la gloria de su nombre. Cuando el Señor nos salva, cuando el Señor nos hace nacer en nuestro corazón para poder conocerlo, Él no solamente quiere nuestro corazón, Él quiere nuestra mente también. Él quiere nuestras palabras, que comencemos a pensar y por lo tanto a hablar y a actuar de manera diferente. Y es entonces que Dios nos da su nombre y nos dice que no lo utilicemos en vano. Por un lado tenemos a los que temen demasiado mencionar el nombre de Dios con miedo y que ni siquiera los mencionan. Pero por otro lado tenemos a los que lo mencionan todo el rato, por ejemplo, en el ejemplo que vimos anteriormente. Pero no debemos evitar mencionar el nombre de Dios. Ni tampoco debemos abusar del nombre de Dios, sino que debemos usar su nombre de tal manera en que esa utilización sea para la honra y gloria de su nombre. ¿Y quién es este Dios? En Éxodo 3, cuando Moisés está en el desierto, aparece una zarza y la zarza habló. No todas las zarzas hablan, entonces Moisés se vio perplejo y se acercó. Y el Señor le dijo: yo
soy. En Juan 8, la Escritura nos dice que Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Dios se reveló de esa manera, aunque algún grupo de religiosos digan que Jesucristo no era Dios, están diciendo algo, están haciendo a Jesús un mentiroso, justamente porque Él está diciendo, yo soy, está identificándose con el mismo nombre en el cual Dios en el Antiguo Testamento se identificó ante Moisés. Es por eso que en el versículo 59 del capítulo 8 querían apiedrar a Jesús por haber dicho, antes que Abraham fuese, yo soy. Un poco más de 30 años y estaba diciendo que Él estaba antes que Abraham y que Él era. La gente quería matar a Jesús por esto. Por lo tanto, lo que debemos hacer es honrar el nombre de Jesucristo. Todos nosotros en algún momento hemos mencionado y hemos tomado el nombre de Dios en vano y merecemos castigo por eso. Pero cuando merecemos castigo es entonces que viene Jesús como Señor de todos los que toman su nombre en vano y va a la cruz y se sustituye por nosotros y sufre y muere por nuestro pecado, por ese pecado de tomar el nombre de Dios en vano. Con nuestras palabras y con nuestras obras hemos tomado el nombre de Dios en vano. Él tomó nuestro castigo, aunque fuésemos pecadores contra Él. Él tenía toda la facultad de castigarnos, pero no, Él no lo hizo. Y como dice Filipenses 2, por no hacerlo, a Cristo se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Cuando usted dice, Dios me ayudará a hacer todo lo que me propongo hacer, y Dios me ayudará a hacer todo lo que yo quiero hacer, eso es tomar el nombre de Dios en vano, y no es exaltar el nombre de Jesús por sobre todo nombre, porque eso es usar el nombre de Dios para tu gloria y no para la gloria de Dios. Que Dios haga lo que quiera con nosotros. Señor, tú ayúdame a hacer lo que tú quieres para mi vida y que de esa manera tu nombre sea honrado y que tu nombre sea el nombre que esté sobre mi vida. Por lo tanto, es ante este nombre que el mismo apóstol Pablo en Filipenses nos dice que toda rodilla debe doblarse. Y cuando el Señor permite que nosotros nos llamemos cristianos, Él está permitiendo que su nombre sea compartido con nosotros, con su pueblo. Y ahora estamos reunidos en su nombre, celebrando su nombre como Él le merece. Si hoy día usted no se considera cristiano, le invito a que doble su rodilla, que doble su corazón delante del Señor. Y si usted es cristiano, que incline su corazón de igual manera delante de este nombre que está por sobre todo nombre y que pida al Señor que examine su corazón por tomar y utilizar el nombre del Señor Jesucristo en vano. Cristo murió para sustituirnos de utilizar su nombre a diestra y a siniestra. Él quiso ponerse sobre nosotros para que así nosotros no sufriésemos ese castigo del pecado. Pero Jesucristo se levantó de entre los muertos para ese castigo. Y Él tiene este nombre que está por sobre todo nombre. Que nuestra vida, por lo tanto, que nuestros pensamientos, que nuestras palabras sean solamente y sí, solo sí, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y que debemos orar que nuestras rodillas, que su pueblo se doble delante de Él, porque es el nombre más grande, grandioso que ha existido, que será por ahora y por siempre. Que el Señor les bendiga.